Entre las características del grupo liberal se encuentra la libertad de cultos y la separación del Estado y la Iglesia en un Estado laico, la no politización de los cargos de gobierno y demás elementos públicos, como la educación, tanto la escolar como la universitaria, la salud y la justicia, tolerancia en la aplicación de la autonomía individual o colectiva. Pero, ¿qué es ser un liberal? En este sentido, liberal es el sinónimo o adjetivo aplicado a persona y acto generoso, desprendido o altruista, inclinado a dar lo que él tiene y estima, inclinado a la libertad, tolerante, indulgente, que actúa con liberalidad, generoso. El vicio de la prodigalidad, la liberalidad en exceso. Por su parte, las características del grupo conservador. La valorización de la libertad tanto como fuente de cohesión social como sirviendo una necesidad humana profunda. Preferencia por el orden establecido, tanto social como jurídico, lo que se expresa como orden público. Preferencia por las tradiciones como base estable de gobernabilidad. Preferencia por el nacionalismo. ¿Qué diferencias hay entre las ideas liberales y las conservadoras? Las conservadoras pretendieron proteger a la Iglesia católica, mientras que los liberales, por su parte, tendieron a permitir el culto de otras religiones. Entre los personajes del grupo liberal se encuentra José María Iglesias, quien fue un jurista, escritor y político mexicano. Fue presidente de México durante un breve periodo, en 1876. Fue conocido como el presidente legalista. José María Luis Mora. Fue un sacerdote político, ideólogo e historiador mexicano del siglo XIX. Fue considerado como uno de los primeros exponentes del liberalismo en México. Pugnó la separación Iglesia-Estado. Benito Juárez. Fue un abogado y político mexicano, de origen indígena, presidente de México en varias ocasiones. Porfirio Díaz. Fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En total ocupó la presidencia de México por 31 años. Entre los personajes del grupo conservador se encuentra Lucas Alamán. Fue un historiador, escritor político, empresario y naturalista novohispano, nacido el 18 de octubre de 1792 en Guanajuato. Miguel Barragán. Miguel Francisco Barragán Ortiz fue un político y militar mexicano que se desempeñó como presidente de México entre 1835 y 1836, nacido el 8 de marzo de 1789 en la ciudad del Maíz. Anastasio Bustamante. Fue un político y militar mexicano que se desempeñó como presidente de México en 3 ocasiones. Nació el 27 de julio de 1780 en Jiquilpan de Juárez. Miguel Miramón. Miguel Miramón fue un general conservador mexicano que destacó primero de manera especial durante la Guerra de Reforma, primero como segundo jefe y más tarde primer jefe del ejército conservador, consiguiendo grandes victorias sobre el ejército liberal. Nació el 29 de septiembre de 1832 en la Ciudad de México. Autores liberalistas. El objetivo de gobierno de Juárez era a través de la cultura y la educación. Era promover la educación laica. Ello quería acabar con el monopolio del clero en la educación, que iba ligada a los dogmas y carecía de espacios suficientes. Con esto, los liberales buscaban impartir la libertad de enseñanza. ¿Qué aportó Melchor Ocampo? Desempeñó cargos políticos de mucha importancia en México. Fue gobernador de su estado natal, autor y redactor de las leyes de reforma, vigentes aún en México, y su firmó en el Tratado de Ocampo-Maclean. Su famosa epístola se lee en las ceremonias matrimoniales civiles. Murió en 1861 fusilado por el general Leonardo Márquez. Ponciano Arriaga. El 23 de junio de 1856 pronunció en el Congreso Constituyente por la expedición de una ley agraria. Con este acto se consolidó el derecho de propiedad para los campesinos que trabajan la tierra. Ignacio Ramírez. En el marco de la campaña Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura recuerda que fue gran defensor de los derechos de las y los indígenas, colaborando en casi una docena de publicaciones, además de promover la Biblioteca Nacional. Fue considerado por sus contemporáneos el Voltaire mexicano y el apóstol de la Reforma.
Otra de sus aportaciones fue impulsar la reforma del país en los ámbitos económico, educativo y religioso. Durante el gobierno de Benito Juárez unificó la educación primaria de la capital con la de los estados. Autores conservadores. Juan Nepomuceno Almonte. Participó en algunos de los hechos históricos más importantes durante la primera mitad del siglo XIX. Ocupó varios puestos diplomáticos, destacando sus negociaciones con Inglaterra y con los Estados Unidos. Igualmente participó en el ataque de Santa Anna contra los rebeldes de Texas. José Mariano Salas. Fue un militar y político mexicano. A lo largo de su carrera ejerció la presidencia en 2 ocasiones. Su ideal era luchar por el desarrollo de la nación. Por ese motivo se opuso al gobierno liberal, ya que manifestaba que las ideas demócratas destruían al país porque los habitantes adquirían derechos que no sabían dominar. Pensaba que la propiedad privada era un beneficio personal y no estatal. Asimismo, consideraba que la libertad colectiva debía ser supervisada y en caso de extremismos, los individuos tenían que ser sentenciados por sus conductas inadecuadas. José Miramón. Su mandato en 1859 fue de carácter interino y paralelo al gobierno encabezado por el líder de la Fuerza Liberal, Benito Juárez. También fue el primer presidente de la República nacido como ciudadano de ese país, pues sus predecesores nacieron como súbditos del virreinato de la Nueva España. Este general lideró las fuerzas conservadoras establecidas por Maximiliano de Habsburgo durante el denominado Segundo Imperio Mexicano, por lo que en ocasiones es tildado como traidor. Sin embargo, Miramón fue uno de los cadetes que luchó en la defensa del castillo de Chapultepec durante el ataque norteamericano en el año 1847. Por ello, algunos lo consideran como el séptimo niño héroe de Chapultepec, haciendo alusión al mítico y mito heroico de los cadetes que murieron defendiendo ese bastión. Pelagio Antonio de la Bastida. Pudo ejercer cierta influencia sobre el general. Las relaciones Iglesia-Estado fueron más cordiales, pues promovió la participación de los católicos en la vida pública sin crear problemas de conciencia por la disposición que se había lanzado contra aquellos que juraran la Constitución de 1857. Aportes a la educación del Grupo Liberal. Benito Juárez legisló para que la educación de las y los mexicanos fuera gratuita y obligatoria y laica, y posteriormente fundó la Escuela Nacional Preparatoria. Esto con el objetivo de eliminar la educación religiosa para basarlo en la ciencia. Ignacio Ramírez impulsó la reforma del país en los ámbitos económico, educativo y religioso. Durante el gobierno de Benito Juárez unificó la educación primaria de la capital con la de los estados. Además, realizó estudios de arte y derecho en la capital del país. Melchor Ocampo estaba convencido de que la educación jugaba un papel fundamental en la vida nacional. Por ello convocó a los mexicanos a entrar a la revolución de las ideas, las cuales no se limitan a leer y escribir, sino a difundir conocimientos prácticos de todas las ciencias aprovechando sus aplicaciones. Ponciano Arriaga siempre estuvo preocupado por la educación y por el uso y tenencia de la tierra. En el tiempo que fue gobernador estatal, impulsó la educación popular, que ahora conocemos como educación pública, e implementó obras de riego para mejorar la producción agrícola. Aportes a la educación del Grupo Conservador. Juan Nepomuceno Almonte favoreció el estudio de la lectura y la aritmética. José Miramón creó un impuesto único para mejorar la educación pública. José Mariano Salas pretendía que la educación fuese para la guerra. Pelagio Antonio de la Bastida enseñó las primeras letras, pretendía priorizar las humanidades y despertar la vocación religiosa en los ciudadanos. Llegamos a la conclusión que en este tiempo es preciso reivindicar la educación liberal, como contrapunto necesario para evitar la levedad del pensamiento y el dictado férreo de la ideología, alejarse de los dogmas, abrirse al diálogo, sustentar la libertad, conciliar, en fin, tradición y modernidad. Es ella la principal garantía de pervivencia en este medio.